¿Cómo están el día de hoy? How are you today? Mucho mejor. Es un privilegio para mí siempre estar en esta mañana aquí, It's a privilege for me always to be with you this morning, compartiendo la palabra de Dios. sharing the Word of God. Y el día de hoy estaremos estudiando el segundo mandamiento de Éxodo capítulo 20. This morning we're going to be studying the second commandment, which we find in Exodus chapter 20. Y este mandamiento habla de las imágenes. And this commandment speaks about images. Y yo les quiero mostrar algunas imágenes en esta mañana. So I want to show you some images this morning. Estaba revisando las diapositivas de las últimas 2 veces que prediqué. I was looking at images of two previous times that I preached. Y en todas las oportunidades al inicio les mostré imágenes de mi familia. And every time I preach, I show pictures of my family. Así que el día de hoy So today, les mostraré imágenes de mi familia. I'm going to show some more pictures of my family. Estas imágenes son algunas imágenes con mi familia. These images are some images that are pictures of my family. Estaban mis sobrinos, Nephews and nieces, mis suegros, my father-in-law and mother-in-law, mi cuñada y mi mamá, brother-in-law, sister-in-law, my mother, y mis hermanas. and sisters. Y todas estas imágenes tienen algo en común. All of these images have something in common. ¿Qué es lo que tienen en común? What do they have in common? Que nos vemos todos iguales, sí. Yeah, well, we look alike, maybe. Pero aparte de eso, But, aside from that, todas son videollamadas. they're all, video chats, ¿Ya? video calls. Hacemos FaceTime con mi familia todas las semanas. We do FaceTime with the family every week. Mi mamá me llama todos los días. My mom calls me every day. Ahora, ¿contesto todos los días? No sé. Yeah, with texts every day, I don't know. Pero estas imágenes son imágenes de mi familia. So these are images of my family. Y las fotos y las imágenes son valiosas. And the photos and images are really valuable. Los mensajes son especiales. And the message is really special. Las videollamadas realmente ayudan. And video calls are really great. Pero nadie diría que las imágenes reemplazan la presencia real de mi familia. But nobody would say that these images would replace actually being together with my family. Estas son imágenes de junio del año pasado, So these are pictures of June of last year. cuando con Cintia pudimos viajar a Chile después de 5 años viviendo en Estados Unidos. So Cynthia traveled to Chile after 5 years without having been to Chile, my home country. Y en esas imágenes estoy con mis hermanas. So in those pictures, I'm with my sisters. Soy el único hombre de los hermanos. I'm the only boy of the siblings. Mi suegra. My mother-in-law. Esta es una foto de toda mi familia There's a picture of my entire family en un parque cerca de la casa donde crecí. in a park close to the place where I was born and grew Mis up. sobrinos y mis padres. Nephews, nieces, and my parents. Las imágenes son valiosas, The images are really wonderful. pero una foto de mi mamá o de mi papá no puede abrazar. But, I'm not able to hug a picture of my father or mother. Un mensaje grabado por mis hermanas no puede sentarse a la mesa conmigo. A message recorded by my brothers or sisters doesn't replace their being with me. Una imagen no sustituye a la persona. An image does not replace the person. Ahora pensemos en algo más serio. Let's think about something more serious now. ¿Qué pasaría si yo tratara las imágenes de mi familia Okay, so talking about the images of my family, ¿Qué pasa si tratara la foto de alguien como si fueran ellos mismos? what if I treated those images as if they were the persons themselves? Y yo le hablara a la imagen, And I talked to that picture, le pidiera consejo a la imagen I asked counsel from the picture, y le diera cualidades humanas a la imagen. and I would give human qualities to that image or that picture. Ya no sería un recuerdo amoroso, It wouldn't be a loving reminder then. sería un poco una distorsión de quiénes realmente ellos son. It would be a distortion of what they really are. Y eso es lo que pasa cuando hacemos imágenes de Dios. That's what happens when we make images of God. Dios no es una proyección, God isn't a projection. Dios no es una versión recortada, He's not a cut-up picture. no es una idea moldeada por nuestra nostalgia, por nuestra cultura, por nuestras preferencias. It's not an idea molded by our culture, our background, our preferences. Y el segundo mandamiento en el libro de Éxodo nos recuerda de algo mucho más profundo.
So the second commandment in Exodus reminds us something much more profound. Dios no puede ser reemplazado por representaciones humanas, God can't be represented or replaced by human representations, ni físicas whether they're physical ni mentales. or mental. Y muchas veces hoy en día nosotros no fabricamos estatuas. Yeah, okay, so perhaps not many of us are fabricating, making physical objects, Pero sí fabricamos versiones cómodas de Dios en nuestra mente. but we make images that are comfortable to us in our minds. Y hoy día veremos cómo el mandamiento no te hagas imágenes, And so the commandment which says you shall not make images, y veremos que este mandamiento no es solo algo sobre el arte religioso, so this does not have only to do with some religious art, sino con la tendencia del corazón humano but for the tendency of the human heart de reducir al Dios vivo del primer mandamiento to reduce the living God, first commandment, a algo que podemos manejar. to something that we can manage. Así que quiero que podamos pensar en esto. So I'd like us to think about this. Cuando pensamos en la idolatría, When we think about idolatry, imaginamos estatuas antiguas o religiones paganas. we imagine, statues or pagan images far off. Pero el segundo mandamiento But the second commandment no trata solamente de otros dioses, does not only deal with other gods, sino también de adorar al Dios verdadero de la manera incorrecta. but also to worship the true God in an incorrect manner. Y esto nos lleva un poco a Éxodo capítulo 32, So we can look back or look ahead to Exodus chapter 32. la historia del becerro de oro, ¿la recuerdan? The story of the golden calf. Do you remember that? El pueblo de Israel estaba esperando que Moisés bajara después de estar con Dios, The people of Israel were waiting for Moses to come down the mountain, y están impacientes. and they were impatient. Y le piden a Aarón que le haga imágenes de otros dioses para seguirlos. And they asked Aaron to make golden calves to worship. Y Aarón, en una manera desesperada de retenerlos, construye un becerro de oro Aaron, desperate, he made calves of gold para que adoraran a Dios de esa manera. so that they would worship God in that way. Y él dice, este es el Dios que te sacó de Egipto, And they said, "This is the God that took you out of Egypt," mostrándole el becerro de oro. showing him the golden calf. Y luego dice, mañana será fiesta para Jehová. And later he says, "Okay, tomorrow we're going to have a fiesta for Jehovah." Entonces el pueblo no estaba rechazando a Jehová, So people weren't exactly rejecting Jehovah or God, pero estaban adorándolo a su propia manera. but they were worshiping him in their own way. El problema no fue el primer mandamiento, So the problem wasn't so much the first commandment, sino el segundo. but the second. Y ese es el problema para muchos de nosotros hoy en día. And it's a problem for many of us today. Y vamos a ir al versículo 4 de We're going to look at verse 4 of I don't know, Exodus someone 20. can click, there is like a title. Can you click next? Yeah, perfect, thank you. El intento del humano de acercarse a Dios a su manera. The human attempt to approach God in their own way. En el mundo antiguo las imágenes no solamente eran símbolos. In the ancient world, images were not only symbols. Se creía que la imagen tenía la presencia del Dios. They believed that the image actually had the presence of their God. Pero la imagen daba acceso inmediato a Dios. The image gave immediate access to God. Pero Dios prohíbe eso. God prohibits that. ¿Por qué? Why? Porque su presencia no puede ser manipulada o reducida. Because his presence can't be manipulated or reduced. En el libro de Éxodo, Dios decide habitar en medio de su pueblo en el tabernáculo. So in the book of Exodus, God decides to dwell in the midst of the people in the tabernacle. Es Él el que decide cómo iba a ser adorado. So he indicates just how he wants to be worshipped. Así que la historia del becerro de oro So the story of the golden calf fue un rechazo a la revelación progresiva de Dios. was a rejection of the progressive revelation of God. No quisieron esperar, They didn't want to wait. no quisieron confiar, They didn't want to trust. prefirieron algo visible. They preferred to have something visible. Y intentar hacer una imagen de Dios, al final del día termina distorsionando a Dios. So to try to make an image of God after everything is to reject God. Es como intentar sacar una fotografía del sol. It's like, trying to take a photograph of the sun. Si tú miras una imagen de una foto del sol, If you see an image of the
photo of the sun, Ninguno de nosotros comienza así, no puedo mirar la imagen. none of us are going to say, oh, I can't look into it, it's too bright. La cámara no puede captar el brillo del sol. The camera cannot capture the brilliance of the sun. La imagen siempre reduce la gloria. So an image always reduces the glory. Así que las imágenes que podemos crear de Dios And so the images that we can make of God hacen a Dios más pequeño, make God smaller, más manejable, more manageable, más cómodo, more comfortable, menos santo. and less holy. Y como Dios es perfecto, And even as God is perfect, toda distorsión es una reducción. every distortion is to reduce God. Así que eso refleja algo de nuestra impaciencia espiritual. So this reflects our impatience, our spiritual impatience. Hay una razón por la que el mandamiento dice no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en el agua debajo de la tierra. There's a reason why it says you shall not make for yourself a carved image, any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or in the water under the earth. Hoy nos cuesta esperar que Dios se revele en su palabra. It's not waiting that we would wait on God to reveal himself in his word. Queremos experiencias inmediatas como la del becerro de oro, We want immediate experiences like with the golden calf, emociones intensas, intense emotions, señales visibles. visible signs. Pero Dios nos dice, But God says, no fabriques un acceso alternativo. don't fabricate an alternative access. No reduzcan mi presencia a algo que pueden manipular y controlar. Don't reduce my presence to what you can control or manipulate. Así que el ser humano está siempre en este intento de acercarse a Dios porque Dios ha puesto eternidad en su corazón, Human beings are always, trying to approach God because God has put eternity in their hearts, pero a su propia manera. but in their own way. Y construimos imágenes físicas And so we construct physical images o a veces mentales or sometimes mental images. de quién es Dios y cómo nos relacionamos con And Él. who is God and how we're to approach him. Y hay algo muy interesante en el versículo 4. Something interesting in verse 4, Habla de la imagen y semejanza. it speaks of image and likeness. Y estas palabras no aparecen por primera vez en Éxodo. Now, these words don't appear for the first time in Exodus. Aparecen en Génesis 1. Appears in Genesis chapter 1. Cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. When God created human being in his image and likeness. Eso lo cambia todo. That changes everything. Dios ya había hecho una imagen en la tierra, God had always really made an image in the earth, el ser humano. human beings. El gran pecado del becerro de oro The great sin of the golden calf no fue fabricar una estatua simplemente, wasn't just to create a statue, sino también olvidar que ellos mismos eran la imagen de Dios. but it was to forget that they themselves were the image of God. Así que en vez de reflejar a Dios, So instead of reflecting God, intentaron crear una versión manejable de Dios. they tried to create a manageable image of God. Romanos 1 nos recuerda de esto también, And Romans chapter 1 reminds us of que this. es la tendencia del corazón humano. That's the tendency of the human heart. Dice que cambiaron la gloria de Dios por It imágenes. says they exchanged the glory of God for images. Así que el pecado invierte el diseño de Génesis 1. So sin distorts the intent of Genesis chapter 1. Dios hizo al hombre a su imagen, God made man in his own likeness and image, pero el hombre intenta hacer una imagen de Dios. but people try to make an image of their own image of God. Y allí es cuando intentamos redefinir a Dios según nuestros propios parámetros. That's when we try to redefine God using our own parameters. ¿Han escuchado alguna vez a las personas decir, Have you ever heard someone say, yo prefiero pensar que Dios es así? I like to think that God is such and such. Para mí Dios significa esto. For me, God means, Yo prefiero, para mí, I prefer, for me, yo siento. I feel. Son todas cuando invertimos Génesis 1. These are ways of inverting Genesis chapter 1. Estamos haciéndonos creadores en lugar de las criaturas. We're making ourselves creators instead of creatures. Y ojo, And watch out. en la escritura la adoración falsa está casi siempre asociada a la inmoralidad. In the scripture, false worship is usually connected with immorality. De hecho, en Éxodo 32, después de adorar el becerro de oro, In Exodus 32, after worshiping the golden calf, pensando que estaban adorando a Dios, thinking that they were worshiping God, el pueblo entró en desenfreno. the people of God just
lost all control. Así que la adoración falsa lleva también a la inmoralidad y al desenfreno. So making a false image leads to looseness, immorality, and sin. Pero hay otra razón también por la que Dios prohíbe las imágenes de Él o de cualquier otra cosa. But there's another reason why God prohibits making images of himself. Porque lo que fabricamos termina gobernándonos. For what we fabricate ends up governing us. La idolatría no comienza en las manos, Idolatry doesn't begin with our hands. sí que comienza en el corazón. It begins in our heart. Hacemos imágenes por una razón. We make images because for a reason. Queremos seguridad visible, We want visible security. queremos control, We like to have control. queremos certeza inmediata. We like immediate certainty. Lo que el pueblo de Israel quería en Éxodo 32. That's what the people of Israel wanted in Exodus chapter 32. No podían ver a Dios, a Moisés ni su ley, They didn't want to listen to Moses and God's law. no podían verla, They couldn't see God. así que querían algo visible para adorar y sentirse mejor. They wanted something visible that they could worship. Y hoy en día quizás en nuestras ciudades, en nuestras culturas, en nuestros propios hogares, And today in our cities, our cultures, our peoples, en nuestras propias casas, in our own homes. no vemos becerros de oro, So we don't have a golden calf. pero a veces vemos otras imágenes invisibles. Sometimes we make other invisible images. Y quiero compartir algunos ejemplos modernos I want to suggest some modern examples de cómo podemos romper el segundo mandamiento of también. how we could break the second commandment. Estas imágenes invisibles. Images that are invisible. Cuando creemos que estamos adorando al Dios de la Biblia, We believe we're worshiping the God of the Bible, pero en realidad es una versión distorsionada. but it's a distorted version. A veces adoramos al Dios del éxito. Sometimes we worship the God of success. Si trabajo más duro, Dios me va a bendecir. If I work really hard, God will bless me. Si prospero, Dios está conmigo. If I prosper, God must be with me. Y medimos y controlamos la presencia de Dios por el éxito. So we measure and control the presence of God by success. A veces podemos crear una imagen de un Dios político, Sometimes we can create an image of God that's political. alguien que solamente está de acuerdo con mis preferencias en todas las cosas. God's just completely in agreement with all of my preferences and everything. O una idea de que mi identidad nacional define mi cristianismo, Or the idea that my national identity defines my Christianity, cuando debería ser al revés. when it should be the other way around. A veces el cristianismo se forma parte de la cultura. Or it may be image and it's cultural. Es una religión solamente de hacer lo que hemos estado haciendo siempre. A religion, we just keep doing what we just always have been doing. O adoramos a Dios porque es parte de mi herencia familiar. Pardon? Adoramos a Dios porque es parte de mi herencia familiar. Oh, yeah. We worship God because, oh, that's part of my family heritage, No una fe viva. not a personal experience. A veces la cultura hoy en día tiene un Dios terapéutico. Or we may worship, have an image of God that's therapeutic. Es muy común en la cultura hoy en día. That's really common in the culture today. Un Dios que me hace sentir mejor, A God that makes me feel better, que mejora mi autoestima, that improves my self-esteem, que habla siempre del amor y nunca del pecado, that always speaks of love but never about sin, que nunca confronta mi vida. that never confronts my life. En todos estos casos, In all of these examples, en el éxito, la política, la cultura y la terapeuta, success, politics, culture, therapeutic, podemos quizás estar diciendo adoramos al Señor, maybe we're saying, oh, I'm worshiping God, como el pueblo de Israel en Éxodo 32. like the people of Israel in Exodus chapter 32. Pero quizás lo estamos adorando según nuestra imagen. But we're worshiping God according to our image. Ahora, Dios también nos da otra razón en Éxodo 20 Now, there's another reason in Exodus chapter 20 para prohibir las imágenes. for prohibiting the images. Dice, porque yo soy Jehová, It says, because I am Jehovah, tu Dios fuerte y celoso. a jealous God. Dios es celoso God is jealous, no porque es un Dios inseguro, not because he's insecure, sino porque es un Dios que ama. but because he's a God who loves. El celo de Dios protege la relación del hombre con Él, And so the jealousy of God protects the relationship of man with God. porque hemos sido creados a su imagen. We've been created in his image. Así que la idolatría no solamente ofende a Dios y es un pecado grave, So idolatry not only offends God, sino que también nos deshumaniza. but also
dehumanizes us. Porque cuando hacemos imágenes, When we make images, primero rechazamos nuestra dignidad como portadores de la imagen de Dios. we reject our dignity as bearers of his image. Y al mismo tiempo decidimos nosotros cómo adorar a Dios. At the same time, we decide how we're going to worship God. Y ofendemos su carácter de Dios santo y justo. And we offend his holy, righteous character. Así que el segundo mandamiento protege dos cosas. So the second commandment protects a couple of things. Protege la gloria de Dios, Protects the glory of God. de que es el único Dios verdadero, el mandamiento número 1, He's the only true God, first commandment. y que Él determina cómo debe ser adorado. And that he determines how he is to be worshipped. Y en el libro de Éxodo, Dios comienza a revelar el tabernáculo y diferentes maneras en cómo Él iba a habitar en su pueblo. So in Exodus, the rest of the book of Exodus, he reveals how he's to be worshipped. Y cómo el pueblo iba a saber cómo adorar a Dios. And how the people of Israel is to know in what way they're to worship God. Es Dios que determina cómo el pueblo se acerca a Él. It's God that determines how we are to approach him. Cuando el pueblo se puso creativo en cómo acercarse a Dios, When the people got creative in terms of how to approach God, terminaron rechazando su carácter y pecando gravemente. so they rejected his character and sinned grievously. Ahora, llevándolo un poco al avance de la historia, Let's go ahead, a little bit ahead in this history. Dios sigue revelando algo más de su imagen. God continues to reveal something of his character. Y yo creo que algo muy poderoso es que la encarnación es el cumplimiento del segundo mandamiento. Powerful example is the incarnation, the fulfillment of the second commandment. Porque el segundo mandamiento no es una oposición eterna a toda imagen, Because the second commandment isn't in opposition forever to any kind of image. Dios no está en contra de las imágenes en sí. God is not against images in themselves. Él nos hizo a su imagen, He made us in his image, pero en el tiempo señalado but in the perfect time, envió a la imagen perfecta, he sent the perfect image, Jesucristo. Jesus Christ. Jesucristo no es una imagen fabricada, Jesus Christ is not a fabricated image. es la manifestación visible del Dios invisible. He's the visible manifestation of the invisible God. La encarnación no rompe el segundo mandamiento, So the incarnation does not break the second commandment, sino que lo cumple. but it fulfills it. Durante muchos siglos, For many centuries, el segundo mandamiento the second commandment protegió una esperanza, protected a hope que un día el Dios mismo se iría visible, that one day God himself would be made visible, no por manos humanas, not by human hands, no por imágenes de animales not by images of animals o de cualquier cosa que está en los cielos o abajo en la tierra, or anything in heaven, earth, or below the earth, sino por una iniciativa divina. but through a divine initiative. En Cristo, In Christ, Dios se revela, God reveals himself. Dios toma forma, God takes on form. Dios se hace visible sin dejar de ser Dios. God makes himself visible without ceasing to be God. Así que la diferencia es radical. So it's a radical difference. En la historia del becerro de oro, In the story of the golden calf, el hombre hace una imagen de Dios, man made an image of God. pero en la encarnación, In the incarnation, Dios se da a conocer a sí mismo. God makes himself known. Y hay algo más del Evangelio que podemos ver en el segundo mandamiento también. There's something else about the gospel that we can see in the second commandment. Quiero que presten atención a las palabras que Él es celoso, que visita la maldad. Notice it says he's jealous, visiting the iniquity. El texto muestra consecuencias generacionales a quienes rompen el segundo mandamiento. So the text presents generational consequences of those who break this commandment. Si se dan cuenta, nos da la orden en el versículo 4, Notice if you follow the order in verse 4, nos da la orden de no hacernos imágenes, it gives order, first of all, don't make images. nos dice la razón de por qué eso está mal. It gives the reason why that's wrong. Dios es celoso, es un Dios justo. God is jealous, he's a just God. Y ahora nos muestra la consecuencia que habla de la gravedad de romper el segundo mandamiento. And then he demonstrates the consequences that show the gravity of breaking this commandment. Hermanos, la idolatría nunca es privada. That idolatry never is private. Moldea corazones, It molds hearts, hogares, homes, iglesias, churches, culturas. cultures.
Pero también vemos en este capítulo que la misericordia es mucho mayor. We also see that the mercy is much greater. Dios muestra misericordia a millares. God shows mercy to thousands. El juicio alcanza generaciones, The judgment reaches generations, la gracia alcanza millares. but the grace extends to thousands. Es interesante cómo el segundo mandamiento comienza a hablar de imágenes, pero nos puede conectar con la imagen de Jesucristo. It's interesting how the second commandment begins with making images, but then it connects it with the image of Christ, La imagen perfecta del Dios invisible, the perfect image of the invisible God, que muestra juicio a quienes rechazan su nombre, it demonstrates the judgment against those who distort the image of God, que visita la iniquidad de que le rechazan, visits iniquity against those who reject it. pero muestra la gracia a quienes le reciben en la fe. It demonstrates steadfast love, mercy, and grace to those who Eso es el Evangelio. obey. That's the gospel. Lo vemos desde Génesis 1 hasta Apocalipsis. We see it from Genesis chapter 1 to Revelation. Para ir concluyendo algunas aplicaciones, ¿cómo podemos romper el segundo mandamiento hoy en día? So to conclude with some applications, how can we break the second commandment? Espero que ninguno de nosotros tenga un becerro de oro en sus casas. I hope that none of us have a golden calf in our home. Quizás un cerdo del Martin County. Quizás un Yeah, cerdo. a pig, Martin County pig. Eso puede ser una buena ilustración Okay, great illustration. para mostrarle a sus hijos cuando le digan que el pueblo de Israel hizo algo parecido, pero un poco So más you grande. tell your kids, oh, children of Israel made something like this and they worshipped it. Por eso no es idolatría, no estoy diciendo que No, idolatría. no. Algunas maneras en que podemos romper el segundo mandamiento Okay, some ways that we could break the second commandment. es que incluso cuando somos cristianos fieles, Even when we're faithful Christians, podemos reducir a Dios we can reduce God a una experiencia emocional. to an emotional experience. Cuando me acerco a Dios solo a través de experiencias emocionales o sensoriales, When we relate to God only through sensational emotional experiences. estamos adorando a Dios, Are we worshiping God? pero estamos decidiendo cómo hacerlo But we are determining how we want to do it. y le reducimos a una emoción. And so we reduce God. Otra manera también es cuando nuestra teología depende más de redes sociales que de la Escritura. Another way is if our theology depends more on the social media than on the scriptures. Lo que sé de Dios y cómo me acerco a Dios What I know of God and how I approach God, tiene que ver con lo que esta persona dijo, con lo que esta persona no dijo, this is what this person said, what this other person didn't say, y no en cómo Dios se ha revelado en su palabra. and not how God has revealed himself in the scriptures. A veces rompemos el segundo mandamiento Sometimes we break the second commandment cuando tenemos una imagen de un Dios que solo es entretenimiento. when we have an image of God that is solo as just entertainment. Cuando queremos que la gente lo pase bien para que se quede. We want, people to just have a good time so that they'll stick around. Cuando el objetivo es que la gente tenga una experiencia entretenida para que pueda experimentar a Dios. When we make it, we want people to have an entertaining experience so that they can approach God that way. Y la entretención no es mala, Dios no se opone a la entretención. Oh, it's not a bad intention. God is not opposed to enjoyment or entertainment. Pero no podemos reducir a Dios a una experiencia de entretención. But we can't reduce God just to an experience of that kind. Otra manera en que podemos romper el segundo mandamiento Another way we could break that second commandment es cuando nuestra identidad primaria is when our first identity no es Cristo, is not Christ, sino mi cultura, but my culture, mis preferencias sociales, my social preferences, mis preferencias políticas my political preferences, o incluso mis preferencias teológicas. or even my theological preferences. Si mi Dios se ve más chileno que el Dios de la Escritura, If my God is more Chilean than scriptural, estoy haciendo una imagen distorsionada de quién es Dios, I'm making a distorted image of God, que se parece a mi cultura, making him after the image of my culture. lo cual es cómodo para mí, What is most comfortable for me? pero es una imagen que rompe el segundo mandamiento. But it's an image that breaks the second commandment. Cada vez que intentamos asegurar la presencia de Dios, Every time that we try to, manage or manipulate the presence of God mediante métodos humanos, through human efforts, estamos acercándonos más al becerro de oro. we're becoming more like the golden calf. ¿Cómo podemos obedecer el segundo mandamiento? How can we obey this second commandment?
define o deja que Dios defina cómo debes adorarle. Let God define how he wants to be worshiped. ¿Cómo podemos saber eso? How can we know that? Su palabra. His word. En su palabra sabemos cómo es Dios, In his word, we understand how God is. cuál es su carácter, What's his character? qué es lo que le gusta y lo que no le gusta, What he likes, what he doesn't like. qué es lo que le honra y qué es lo que le ofende, What he honors and what offends him. cómo la iglesia debe adorarle, How the church ought to worship him. cómo la iglesia debe relacionarse con él. How the church should relate itself to him. Así que una manera de obedecer el segundo mandamiento es yendo a la palabra y ver cómo es Dios y cómo debo acercarme a Él. So one way of obeying the second commandment is being familiar with the scriptures and understanding how he has defined how he wants to be worshiped. Otra manera es recordar que somos la imagen de Dios, que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Another way is remembering that we are the image of God, his likeness and image. Él ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, según Eclesiastés. And he's put eternity in our hearts, according to Ecclesiastes. No necesitamos imágenes creadas por hombres. So we don't need images that we create. Podemos vivir como reflejos visibles del Dios invisible, We can live as visible reflections of the invisible God, mirando a Cristo como la imagen y la revelación perfecta de Dios. looking at Christ as the perfect revelation of God. Obedecer el segundo mandamiento Obey the second commandment, es someternos a la voluntad de Dios. submit ourselves to the will of God. Así que hermanos y hermanas en Cristo en esta mañana, So my brothers and sisters in Christ this morning, no fabriques lo que ya ha sido revelado. don't fabricate that which God has already revealed. El pueblo en Éxodo no quería abandonar a Dios, The people in the book of Exodus did not want to intend to abandon God, pero querían una versión más manejable. but they wanted a version that was more manageable. Y nosotros hoy día no queremos abandonar a Dios, And I don't think we want to abandon God today, pero a veces queremos ajustarlo. but sometimes we want to adjust him. Así que el segundo mandamiento nos llama a algo mucho más importante. So the second commandment calls us to something much more important. No reduzcas a Dios, Don't reduce God, refleja a Dios. reflect God. No fabriques una imagen, Don't fabricate an image, vive como su imagen. live as his image. No inventes una versión cómoda de Dios. Don't invent a comfortable image of God. Abraza la revelación de Cristo, Embrace the revelation of God in Christ. porque en Jesucristo Because Jesus Christ, Dios no fue reducido. in him, God was complete. He wasn't reduced. En Jesucristo Dios no fue reducido, In Christ, God was not minimized or reduced. fue revelado. He was revealed. Y ahora los quiero dejar con una pregunta para reflexionar. So I'll leave you with a question to think about. ¿Estamos reflejando al Dios verdadero en nuestras vidas? Are we reflecting the true God in our lives? ¿Qué imágenes estamos proyectando de Dios para aquellos que no conocen a Dios? What image of God are we projecting for those who don't know God? Cuando los no cristianos ven mi vida, When others see my life, cómo vivo, how I live, cómo hablo, how I talk, lo que hago, what I do, lo que no hago, what I don't do, ¿qué ven? what do they see? ¿Qué imagen de Dios se hacen? What image of God? ¿Ven do al they Dios de see? la Biblia God of the Bible, o ven a un Dios terapéutico, or a therapeutic God, a un Dios del éxito, or a God of success, o a un Dios político, or a political o God, a un Dios cultural? or a cultural God? A veces estamos mostrando una versión diferente de la Escritura. Sometimes we're presenting a version that's different from the scriptural version. Que Dios nos libre de fabricar imágenes invisibles o becerros invisibles. May God free us from creating images of God Y nos transforme en imágenes visibles de su gloria. instead of reflecting the image of the invisible God. Oremos. Señor, te damos gracias Lord, we thank you por tu segundo mandamiento. for your second commandment. Te damos gracias, Señor, porque es una verdad para nuestra vida hoy en día. We thank you because this is a truth for us today. Porque así como la historia del becerro de oro, Just as with the history of the golden calf, tengo la tendencia en mi corazón I have a tendency in my heart de crear imágenes irreales de quién eres tú. to create unreal images of what you are. De yo querer determinar cómo acercarme a ti. And I want to determine how you are to be handled. De elegir qué partes de tu carácter quiero exaltar y qué partes quiero ignorar. To choose what part of your character I want to exalt and what part I want to ignore.
Y a veces batallamos porque nos gustaría poder verte tal cual como tú eres. Sometimes I struggle to understand just what you are and reflect that. Pero debemos recordar que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. But we ought to recognize that you are the image, your son is the image of the invisible God. Y Él es a quien debemos adorar porque Él nos ha mostrado el camino al Padre. He is the one whom we should worship because he's demonstrated the path to you. Así que quiero orar por todos los que están en esta mañana aquí. So I pray for all of us who are here this morning. Si hay quizás pecados que debemos confesar de cómo nos hemos acercado erróneamente a ti. If there's something we need to confess of how we've approached you erroneously, O si hay personas que aún no han puesto su fe en Jesucristo. or if there's those who have not placed their faith in Jesus Christ, Yo los quiero invitar a conocer al Dios de la Biblia. I want to invite you to know the God of the Bible, Y para eso mirar a la persona de Jesucristo y saber cómo to look es. at the person of Christ, Confesar sus pecados, confess your sins, arrepentirse de ellos, repent of them, dejar que tú les cambies let him change you, y vivir una vida eterna and live an eternal life como portadores de la imagen as de Dios, bearers of the image of God, que adoran a Jesucristo, la imagen del Dios invisible. worshiping Christ, the image of the invisible God. En Cristo Jesús. In Jesus' name. Amén.